Bueno, aquí estamos una vez más para meditar en la palabra del Señor. Dios nos ministre como solo Él sabe hacerlo a través del Espíritu Santo y nos permita a nosotros tener entendimiento para discernir cada una de las cosas que nos va a hablar. En Dios nunca hay casualidades. Estamos aquí porque Él permitió que todo el universo se pusiera en sincronía para que nosotros pudiéramos escuchar lo que tenemos hoy. Así que casualidades no hay. Las casualidades son ideas humanas. En Dios hay propósitos. Y por eso estamos aquí. Mientras Cheney cantaba, yo pensaba que en la mayoría de las predicaciones, en la mayoría de las exposiciones que se hacen, usted escucha a los pastores haciendo una exhortación a la gente para congregarse. Pero resulta que los que están congregándose son los que están escuchando la exhortación y no los que deberían de estar escuchando, que no están presentes. Y así muchas de las cosas que se presentan y se enseñan a veces en los cultos son la gente que está escuchando, que sabe que eso está bien o que tienen que corregir algo en su vida, en su forma de ser, las que reciben el mensaje, y sí les edifica. Pero resulta que hay personas que deberían de estar escuchando el mensaje y no están presentes. Y mientras pensaba eso, entonces Dios hablaba a mi corazón acerca del tema que vamos a tocar hoy. Porque justamente el tema se llama cristianos carnales. Así es como le puse, porque así es como le llama en 1 Corintios capítulo 3 a un grupo de personas, Pablo. Cristianos carnales. Vamos a concentrarnos en el capítulo 3, versos 1 al 3, y estaré haciendo unas explicaciones alrededor de eso. En base a lo dicho antes, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que conforme vayamos avanzando, no nos distraigamos justamente pensando en lo que acabo de decir. Porque cuando nosotros nos distraemos, qué lástima que no está Pepito, qué lástima que no está Pepita, que si hubiera oído esto, sino concentrémonos en nosotros mismos, concentrémonos en lo que Dios tiene para nosotros, que si el Señor viene y dice en su palabra que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, y ya eso lo sé, decimos nosotros, pero no es saberlo en el intelecto, porque eso lo sabe hasta el enemigo. Dice que los demonios creen y tiemblan, incluso, imagínense que los demonios son más reverentes que nosotros, que ellos saben quién es Cristo y tiemblan. Y los creyentes muchas veces desafían a Dios de una manera tan descarada y no hay ni siquiera una mínimo rasgo de temblor, ni temor. O sea, simplemente se sabe que Dios es el Señor, se sabe que Jesucristo nos salvó, pero lo tenemos solamente como un concepto en nuestra mente, no como una vivencia. Aunque el Señor nos haya sellado y nos haya llamado. Y digo nos haya sellado y nos haya llamado porque nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros, Dios nos atrae, Dios nos arrastra. Y si Dios nos arrastra, la idea y el deseo de escuchar de Él, hablar de Él, no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Pero aún así, en medio de lo que ya sabemos y conocemos, que habrán personas que tienen 5, 10, 20 años de estarse congregando, o en el caso de nuestra hermana que prácticamente toda la vida ha estado a los pies y al regazo del Señor, pero aún así siempre tenemos cosas que aprender. No hay un solo momento en que Dios no nos pueda enseñar, ni un solo momento, porque nosotros somos necesitados y necesitamos ser saciados. Pablo le escribe a una iglesia en Corinto de la misma manera, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que tenía mucha revelación, pero a pesar de que tenía tantos dones, una iglesia que había crecido, una iglesia que había conocido directamente de boca de Pablo acerca de quién era nuestro Señor, no a boca de pastores como en la actualidad, de mi boca o de boca de otras personas, sino directamente de Pablo, con esa revelación que él tuvo, que escribió el 70% del Nuevo Testamento. O sea, todas sus epístolas componen prácticamente casi el Nuevo Testamento. Recibieron delante de él las enseñanzas
Y aún así estas personas no habían ubicado, no habían entendido para qué habían sido llamados, sino que pensaban que sus dones, todo lo que ellos tenían, las capacidades que tenían, les eran suficientes. Y no entendieron que habían dos formas de ver las cosas, como Pablo lo va a exponer en su momento, ahora que lo vamos a estudiar. Y a uno le llama cristianos carnales y a otro le llama cristianos espirituales. Los unos son los que se mueven por la emoción, los unos son los que se mueven por su propia opinión, los unos son los que creen que son necesarios dentro del proceso del reino cuando nadie es necesario, el único necesario es Jesús. Nosotros somos privilegiados, mas no necesarios. Y los otros son los que entienden quién es Cristo y cuál es la obra de Cristo. Esta iglesia estaba en Corinto, donde la filosofía era lo que movía todo. Básicamente los filósofos eran los que marcaban las reglas de la felicidad. Ellos estudiaban las mejores formas de poder ser cada día más felices. De hecho, ellos decían que de la forma en que ellos la presentaban era la manera de ser menos estúpidos y ser más felices. Pero abordaban los temas de necesidades humanas desde la óptica de las emociones. O sea, no muy diferente a lo que actualmente hacemos. Que la mayoría de la gente cuando tiene un problema, cuando tiene un pecado, cuando está pasando por algo, le echa la culpa al otro. Le echa la culpa a la familia, le echa la culpa a la descendencia. La cosa es que no es culpa mía. Son los traumas que me causó mi papá, los traumas que me causó mi mamá, es lo que me hizo mi compañero, es lo que me hizo mi vecino. Es lo que hizo mi esposa, lo que me tiene así, es lo que hizo mi esposo. O sea, si ellos no hubieran hecho así, yo no sería lo que soy. Yo soy lo que soy porque soy una persona agredida, soy una persona lastimada, soy una persona que ha sido menospreciada y la verdad es que yo soy la víctima de lo que yo soy. Esa es una forma de pensar humana, muy filosófica. Hoy en día se le llama mucho psicología. Pero no es una forma de pensar de Dios, porque Dios dice que somos culpables y necesitamos arrepentimiento. Que no es lo que hizo el otro lo que me hizo a mí lo que soy. Si bien es cierto, me afectó, me lastimó, pero esa conducta edémica, y digo edémica porque fue lo que hizo Adán, le echó la culpa a su mujer y a Dios mismo, cuando le dijo que la mujer que tú me diste, diciendo que en base a lo que ella le había presentado, él se había equivocado y no fue él el que decidió tenerla, sino que Dios se la dio. Es como decirle a Dios, si usted no me hubiera dado a esa mujer, yo no hubiera pecado. De hecho, pequé porque usted me la dio y ella me incitó a pecar. Así somos nosotros hoy en día. Nos comportamos de una manera totalmente irracional, aunque nos creemos inteligentes y racionales. Porque si nosotros fuéramos racionales, nosotros analizamos que el único culpable de lo que yo hago soy yo mismo. Que hay personas que nos ofenden, nos atacan y que hay personas que nos hacen sentir mal, sí es cierto. Pero la respuesta que yo dé no está en las personas, está en mí. Yo puedo dar una respuesta hostil, puedo dar una respuesta airada o puedo ser una persona como nos manda nuestro Señor a ser pacificador. Y puedo pacificar. Puedo saber dar una respuesta corta, veraz, con autoridad, o puedo entrar en un alegato innecesario y hablar y llenarme de puras palabras que no van a resolver nada. Y entre más se hable, menos se resuelve. Por eso el Señor dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Ese es el mover de las emociones. Ese es el mover de nosotros cuando nosotros queremos ganar toda batalla con argumentos. Eso es filosofía. La filosofía era un grupo de personas divididas en dos bandos. A unos se les llamaba los estoicos y a otros se les llamaba los epicureos. Estas dos personas enseñaban, hablando de Corinto, que junto con Atenas eran las dos ciudades más grandes de Grecia. Enseñaban unos que si se unían a la política y formaban parte de la política,
podían encontrar la felicidad, resolviendo las cosas desde la plataforma política, desde el poder. Y los otros decían que no era de la política, no era metiéndose en eso, sino metiéndose en sí mismos, analizándonos a nosotros y buscando ser mejores. Pero buscando ser mejores desde la óptica humana, donde al ser humano se le dice: usted si es bueno, usted tiene toda la capacidad, usted es maravilloso, qué bueno que es usted, qué generoso que es usted. Y eso suena bueno, suena bonito, pero no es verdad. Y no es verdad porque Santiago dice que todo lo bueno viene de Dios, que nada bueno viene de nosotros, que si usted hace algo bueno, si usted hace algo que beneficia a las personas, si usted y yo hacemos algo que edifica, es porque Dios lo puso en nosotros. No tenemos la naturaleza de ser buenos, tenemos la naturaleza de ser malos. Y que si algo se hace que produce bien a las demás personas, es por la naturaleza de Dios en nosotros a través de la conciencia. Y no estoy hablando de la salvación, porque la salvación es el sello que el Espíritu Santo nos da a nosotros, nos aparta de ese grupo de personas en el mundo que quieren moverse a través de la emoción y nos dice a nosotros: ustedes son necesitados de Cristo, eso dice el Espíritu Santo, y ustedes tienen un problema que son malos. Eso nos hace ver el Espíritu Santo. La conciencia solamente me dice lo que es bueno y lo que es malo, pero no me dice por qué soy bueno o por qué soy malo. Mientras que el Espíritu Santo me hace ver a mí que mi tan naturaleza pecaminosa es la que me aleja del propósito de Dios. La filosofía lo único que hace es endulzar el oído. La filosofía lo único que hace es exaltar al humano. La filosofía lo único que hace es hacer sentir bien a las personas para que, sin sentirse culpables, actúen bien. Pero resulta que el Espíritu Santo y la ley de Dios, la ley espiritual, me dice a mí, a través del mismo Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Da una sentencia y da una conclusión de la sentencia. Ustedes son esto y van para allá. La filosofía me dice: ustedes no son eso, ustedes no son malos. Usted es así por lo que le hicieron. Usted actúa así porque usted es una víctima. Eso hace la filosofía. Mientras que Cristo, a través del Espíritu Santo, no me dice que yo actúo así por lo que me hicieron. Me dice: yo actúo así porque tengo una naturaleza de maldad con la cual debo de luchar. Pablo, que había entendido perfectamente eso, se preguntaba a sí mismo en muchas oportunidades, o por lo menos en lo que está escrito en el texto de Romanos, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Pablo sabía que luchaba con la humanidad, luchaba con las emociones y luchaba con la carne. Adentro hay un espíritu que me dice lo que debo de hacer correcto, pero las emociones y mi cuerpo me trata de excusar y decirme que el equivocado es el espíritu y el que tiene la razón soy yo. Eso es filosofía. Eso es humanismo, eso es humanidad. Es lo que ha entrado a las iglesias hoy en día y lastimosamente le dice a las iglesias: ustedes son buenos, ustedes son poderosos y ustedes pueden tomar las riendas de su vida y declarar las riendas de su vida. Y eso no es cierto, eso es mentira. Y es mentira porque una de las cosas más increíbles que le ha pasado a la humanidad en estos días es la famosa pandemia que estamos viviendo, donde le ha enseñado a las personas que pensaban que tenían el control de su vida que no tienen control de nada. Creyentes y no creyentes. No hay quien tenga el control de su vida. El único que tiene el control de todo es Dios. Esta iglesia de Corinto, que se movía a través de la filosofía y de las emociones, es la que recibe este texto donde Pablo le dice en el verso 1 de Primera de Corintios, y leo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y pregunta Pablo, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Pablo, cuando entra en esto, está hablándole a una iglesia que está compuesta de gentiles griegos que se han movido a través de la filosofía, que se han movido a través de la humanidad y de los pensamientos humanos, unas personas que reaccionan según las emociones. Cuando yo doy respuesta según mi humanidad y me excuso a mí mismo, o cuando yo trato de buscar resolver las cosas a través de la intervención política o de la intervención de los seres humanos, yo soy una persona que se mueve como la iglesia de Cristo, como la iglesia de Corinto, humanamente. Pero cuando yo sé que el único poder está en Cristo, en el Espíritu Santo, y que no hay nada ni nadie que pueda reconocer a Dios, ni convertir su vida o corregir su vida, si no es a través de Dios, yo me muevo espiritualmente. Cuando yo sé que yo no puedo corregir a mi esposo o a mi esposa, ni la voy a convencer, ni le voy a convencer de algo, porque no está en mí, sino en Dios que lo haga. Y si Dios no lo ha hecho, ¿cómo yo voy a tratar de convencer algo o de algo a alguien que el Espíritu Santo no ha hecho? Pablo le está diciendo a ellos que ellos tienen que conducirse como espirituales, pero no lo están haciendo. Se están conduciendo como carnales, como niños en Cristo, como personas incapaces de tomar decisiones serias y responsables. Por eso le dice, no pude hablarles como espirituales. ¿Por qué no puedo hablarles como espirituales? Porque no entienden, son creyentes que actúan como inconversos. Pero ¿qué hace que estas personas, siendo creyentes, actúen como inconversos? Me recuerda mucho eso a la forma en que abordó Job a su esposa, cuando le dijo, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Él se voltea a ella y le dice, has hablado como una fatua. Pero no le dijo que era una fatua. Le dijo que se ha convertido o había hablado como si fuera una fatua. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que yo le puedo decir a una persona creyente, cristiano, usted está actuando como si no fuera cristiano. Usted debería actuar como creyente. Pero no le estoy diciendo que no es creyente, le estoy diciendo que su actuar no es actuar en consecuencia de una persona que cree en Dios. Cuando nosotros agarramos nuestros alegatos y empezamos a hablar más de la cuenta y tratamos de resolver a nuestra manera y tratamos de bajo nuestras artimañas o conductas aprendidas resolver los problemas, estamos actuando como fatuos y como no creyentes. ¿Por qué razón? La razón por la cual yo actúo así es porque soy niño en Cristo. Y niño en Cristo no se deduce ni nos habla a nosotros de edad corporal o de edad de años, habla de inmadurez. Porque una persona podría tener 20 años de estar en una congregación y ser una persona inmadura a la hora de actuar. O podría ser una persona que tiene 2 años de haber ingresado al reino de los cielos y ser una persona madura en su actuar. Hoy en día la mayoría de las personas quieren resolver todo con lágrimas o gritos. Una de las dos cosas. Con gritos para agarrar y someter a la persona que está al frente, o con lágrimas para causar lástima. Y ni es esta la solución. Porque la única solución es examinarnos a nosotros mismos y en lugar de acusar al que está al frente, analizar en qué medida yo permití lo que está pasando. Y podría ser que sea una víctima de las circunstancias, pero hasta dónde yo permití que esas circunstancias me atacaran porque no supe decir alto cuando tenía que decirlo. Entonces, si al final de cuentas logro reconocer mi responsabilidad en lo que me está pasando más que la culpabilidad del otro, podría ser que logre experimentar en mi vida la verdadera conversión de Cristo. Y entonces cuando yo experimento la verdadera conversión de Cristo, voy a actuar como creyente y no como fatuo. Voy a actuar como creyente y no como niño. Voy a actuar como sabio y no como ignorante.
¿Y cómo actúa un sabio que se parece a Cristo y representa a Cristo? Como Él. ¿Y cómo actuó Él? Él no vino y le echó la culpa a las personas de lo que le estaban haciendo, aunque lo pudo hacer. Aunque él podía haber agarrado la piedra y haber empezado la lapidación a esa mujer, porque él sí era libre de pecado. Porque cuando él pregunta cuál de ustedes está libre de pecado para que tire la primera piedra, o quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, cada uno se fue yendo uno a uno, porque cada uno se examinó a sí mismo y se dio cuenta que no tenía la autoridad moral para hacerlo. Pero él sí tenía la autoridad moral. Él que dice, ¿quién me escudriña a mí de pecado? Él sí pudo hacerlo y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él nos está enseñando a nosotros que aún siendo inocente se puede actuar correctamente. Que aún siendo sin pecado se puede agradar a Dios. Que nuestra respuesta tiene que ser diferente a la filosofía, a la forma de actuar del ser humano, a la psicología que nos dice a nosotros ustedes son las víctimas. Porque solo hay una víctima en la eternidad y es la víctima del Calvario. Porque Él sí es intachable, inmaculado. Él sí es santo. Él sí es perfecto. Y usted y yo no. Nosotros escogemos en el día a día cuando nos levantamos y tomamos decisiones absolutamente cada vez y cada acto de nuestras vidas. Desde que nos ponemos los zapatos hasta qué ropa nos vamos a poner y qué vamos a comer, nosotros lo escogemos en el día a día. Nosotros lo escogemos, nosotros decidimos. Y si nos regresamos en el tiempo, nosotros escogimos con quién casarnos. Nosotros escogimos dónde vivir. Nosotros escogimos dónde comer. No, pastor, eso no es cierto. Hay gente que no escoge, nosotros escogemos porque podemos decir no. Pero decimos sí, después le echamos las culpas al otro por haber dicho sí. Jesús dijo un sí al Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y entre ese sí y su accionar, lo único que él podía haber recibido era gloria, honra de parte de nosotros. Pero lo que recibió de nosotros fue desafío, rebeldía, acusaciones y la cruz. Porque el ser humano en su pensamiento humano lo vio como un enemigo y no lo vio como un salvador. Lo vio como alguien que le pedía que renunciara a las cosas que le gustaban. Y no se permitió ver más allá de lo que él decía. Por eso él dice que amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque amamos más lo que somos y lo que anhelamos que lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que anhelemos. Escucho mucha gente decir, ya a edades entradas en años, es que no hice lo que quería, es que renuncié a mi vida, es que me entregué, es que no me desarrollé como ser humano, es que no me desarrollé como mujer, es que no me desarrollé como hombre, es que no me desarrollé en lo que quería hacer y esto es lo que soy ahora. Y ya no solo culpa a los demás, sino que incluso se señala a sí mismo por los errores que cometió y olvida que Dios es soberano y tiene el control de todo. Y que si nosotros pudiéramos reconocer la forma en que Pablo enseñaba, donde sea que nos equivoquemos, nos hayamos desarrollado o no, hayamos alcanzado nuestros anhelos o no, el Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es espiritual y no es humano. Lo humano es empezar a lamentarnos por lo que somos. Y Salomón dice que cuando nosotros pensamos en el pasado, pensamos mal. Y Salomón dice también que cuando nosotros nos volvemos a ver lo que pasó allá en el pasado, nosotros estamos pecando. No piensas inteligentemente cuando haces así. Lo dice en el libro de Eclesiastés.
Entonces, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo nos sentamos aquí a escuchar lo que Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, lo que él está diciendo es que no pude darles el mensaje, no por mí, sino porque ustedes no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque no supieron apreciar lo que ya inicialmente les había dado. Les di leche primero, porque a un niño, a un bebé se le da leche. Cuando un bebé nace, usted no le da un gallo pinto. Cuando un bebé nace, usted no le da una sopa de mondongo. Cuando un bebé nace, usted no viene y le da un picadillo de arracache. Cuando un bebé nace, usted le da leche para que no se dañe el estómago. Pero cuando el niño crece, cuando el niño se hace joven, usted no lo sigue amamantando. Usted no le sigue dando Gerber. Usted no le sigue dando papilla. Usted le hace el gallo pinto. Usted le hace la sopa para que el cuerpo se fortalezca. Yo no podía hablarles de esta manera, dice Pablo, porque ustedes eran niños, pero no son capaces todavía. Es como si les hubieran arrancado los dientes y haya que darles papilla porque no pueden masticar. Pero se los arrancaron ellos mismos. Por eso es que le dice, ustedes son carnales. Y la forma en que yo puedo determinar y ver que son carnales, son personas inmaduras, son personas que no actúan como deben de actuar, es en su conducta. Porque veo que hay contiendas, celos y disensiones. Y preguntan, ¿no son carnales? Eso no son cosas de humano. ¿Cuándo es que se da la contienda? ¿Cuándo es que se da la disensión? Cuando yo acuso al otro de lo que yo soy. Y trato de defenderme, y por defender mis argumentos, entonces me quedo estancado en la carnalidad y olvido de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo de Israel, no acusó a nadie desde la cruz. Muy al contrario, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo dejo de excusar mis argumentos en el que está al frente y empiezo a reconocer mis debilidades, entonces puede Dios, no porque no pueda, sino porque Él me permite a mí dar el espacio para que el Espíritu me ministre y crezca cuando reconozco mi debilidad, porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál es la debilidad que Dios se perfecciona? Cuando reconozco que soy niño, que soy inmaduro y que no me estoy conduciendo correctamente, que me muevo más por la filosofía, la humanidad, que por el Espíritu. Y cuando yo me muevo por el Espíritu, entonces puedo enderezar mi vida. Pablo, cuando dice de manera que, en el verso 1 del capítulo 3, yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, es porque él viene de una conversación que les ha puesto en la carta anteriormente. Y en esa conversación, en algunos versos del capítulo 2 que voy a leer, nos dicen a nosotros la esencia de lo que él está reclamando. Capítulo 2, verso 2 de 1 Corintios dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que le está diciendo? No me interesa la filosofía, no me interesa sus pensamientos humanos, no me interesa su forma de resolver, no me interesa lo que a ustedes les parezca bien. A mí lo único que me interesa es Jesucristo y su forma de resolver. Lo único que a mí me interesa es saber de ustedes y saber de mí que caminamos alrededor del crucificado. ¿Para qué? Para que vuestra fe, dice el verso 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que ustedes dejen de moverse según sus emociones, para que ustedes dejen de moverse según lo que ustedes creen y empiecen a creer más y a moverse más en lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por eso es que él viene y llama la atención de hacer una separación entre los estoicos y los epicureos pensaban, y piensen como Dios, que piensen como Cristo. Porque cuando yo pienso como el ser humano y resuelvo como el ser humano, yo me voy a estancar y voy a quedar siempre siendo un niño inmaduro. Y no voy a crecer.
Y Dios nos demanda a nosotros, nos llama a crecer. Por eso Pablo le llama la atención a esta gente. Más adelante en el capítulo 13 de 1 Corintios, de una manera tan fuerte que mucha gente no logra reconocerlo. ¿Y cómo es que le llama la atención a esta gente de una manera fuerte? Cuando les habla y les llama la atención que en medio de lo que ellos hacen debe predominar el amor. En todas las acciones, en todos sus dones. Erradamente la filosofía metida entre el ser humano toma esa hermosa carta que habla de Dios y solo de Dios, porque Dios es amor, dice Juan en su epístola. Y cuando empieza a desarrollar una descripción de lo que es Dios en toda la carta, en todo el capítulo 13, el ser humano lo toma y lo utiliza humanamente, inmaduramente. Y se lo manda en el día de los enamorados a su esposa y hasta al amante. Y olvida de que ese documento es 100% una declaración de la divinidad de Dios y la conducta de Dios. Porque Dios es amor. Eso es el ser humano pensando humanamente, ese es el ser humano agarrando la palabra y poniéndola a su conveniencia. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, la mayoría de la gente inventa cosas como carnales y no como espirituales. Y empieza a sentir una iglesia perseguida que no está siendo perseguida, está siendo formada en medio de una humanidad perseguida. Porque la persecución no solo es para los creyentes, la persecución que se está dando a través de los sistemas políticos, como los decían los epicureos y los estoicos, que pensaban que uniéndose a la política se iba a estar bien. Jamás de la vida se va a estar bien uniéndose a la política. Porque la política es corrupta. Porque la política va en contra de los principios de Dios. Porque la política aprueba leyes que son legales, pero delante de Dios son inmorales. Porque para Dios la justicia es equilibrio y lo legal tiene que ser moral. Pero el hombre en su pensamiento, en su forma de reaccionar, en su forma de resolver, aprueba cosas que le satisfagan, aunque sean inmorales delante de Dios. No puedo hablarles como a espirituales, tengo que hablarles como a carnales. Esto que está pasando alrededor del mundo no es un trato con la iglesia solamente, es con la humanidad total a la cual el enemigo quiere controlar, a toda la humanidad. Pero en medio de esta humanidad estamos nosotros, llamados remanentes de Dios. Y estos remanentes de Dios, el mensaje que debería de darle a la gente de afuera no es acusación, no es señalamiento, no es decirle que por culpa de ellos nos persiguen a nosotros, que por culpa de ellos somos lo que somos. No, debemos de decirles que por la misericordia de Dios no estamos donde ellos están, que por la misericordia de Dios no hacemos lo que ellos hacen, que por la misericordia de Dios que nos alcanzó, hoy en día nosotros podemos pensar de manera espiritual y no de manera carnal. Pero cuando un creyente piensa y cree que uniéndose a la filosofía, al pensamiento humano, puede resolver su vida, se equivocó. Porque no es así como se resuelve. La vida se resuelve de una sola forma: puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y cuando yo pongo los ojos en Cristo, yo lo único que voy a ver es al Santo de Israel y a un pecador delante de él. Cuando yo pongo los ojos en Cristo, voy a ver al pastor y voy a ver que yo soy la oveja. Voy a ver al Señor y voy a ver que yo soy el siervo. Voy a ver al que manda y aquí voy a ver al que obedece. Puesto los ojos en Cristo, me ubica a mí, quién soy, y que soy una persona que se comporta la mayoría del tiempo carnalmente, emocionalmente y no espiritualmente. Pero nos creemos tan espirituales, que nosotros venimos y marcamos líneas divisorias, no solo entre el mundo y nosotros, sino entre nosotros mismos.
entre los mismos hermanos. Y hacemos separación entre los hermanos y hacemos pequeños grupos, y eso estaba pasando ahí. ¿Hay entre vosotros divisiones? Sí, sí las hay. Por eso les digo que son carnales. Porque ustedes se acomodan a conveniencia dentro del mismo cuerpo que debería enseñarle al mundo unidad. Y no le está enseñando unidad. ¿No es eso ser carnal? ¿No es eso acaso una forma de demostrarme a mí, usando las palabras de Pablo, que ustedes todavía no pueden comer vianda? ¿Que hay que seguirles dando lechita? ¿Hay que seguirles palmeando la espalda? ¿Hay que seguirles diciendo pobrecitos? ¿O no nos enseñó Jesucristo que nosotros también teníamos que recibir el aprobio igual que lo recibió Él? Que teníamos que recibir persecución igual que la recibió Él. Que íbamos a ser lastimados igual que lo fue Él. ¿O hay algo de diferente en las palabras de Él a lo que hoy en día nos dice a nosotros la psicología y la filosofía? Ustedes son víctimas, pobrecitos. Tu esposo es un cruel, pobrecito. Su esposa es una cruel, pobrecito usted. Sus amigos fueron muy malos con usted, pobrecito usted. Pobrecito usted, pobrecito y pobrecito. Y eso es ser carnal. Porque aquí el único que debería tener consideración, porque nunca pecó ni nunca pecará, porque en Él no hay pecado, es Cristo. Y el que debería tener consideración nos da vianda, nos da carne para comer, nos da posta. ¿Y cuándo nos da esa carne? Cuando nos demuestra con sus acciones cómo se comporta un cristiano maduro, en diferencia a uno carnal. ¿Cómo se comporta un cristiano carnal? Llorando, llorando y quejándose. ¿Y un cristiano maduro cómo se comporta? Pasando por alto la ofensa, perdonando, amando, como Cristo nos amó. Ese es un cristiano maduro. Porque sabe que cuando hace lo que Dios dice, eso tiene recompensa. Porque como dice Isaías, la palabra fue enviada y cumple el propósito para el cual fue enviada y no se devolverá vacía. Así que mi hermano y mi hermana, cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia que se creía lo mejor y tenía de lo mejor, que pensaba que tenía muy buenos dones y los tenía, pero le faltaba algo: amor. Y cuando estoy hablando de que les faltaba amor, no estoy hablando de que no se amaran entre los que les convenían, porque habían grupitos que se separaban. Es amarse como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte, hasta la propia negación. Entonces Él dice: les voy a dar vianda, les voy a dar una posta. ¿Sabe cómo se demuestra que usted es un cristiano maduro? ¿Sabe cómo se demuestra que usted es un cristiano o una cristiana que es madura y no carnal? Amando. Porque el amor y lo que digo ser, cuando hablo de que soy uno con Cristo, se demuestra, no se dice. Decirlo solamente son babas que caen en un plato. Las acciones hablan más que las palabras que mojan el plato. Por eso es que Dios nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gustaría traducirlo de esta manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y lo voy a cambiar. Mas nosotros demostramos el amor hacia Dios en que aún nuestro hermano nos haya atacado, ofendido, yo voy a mostrarle el amor de Dios en mí hacia él. Mas voy a demostrar yo a Dios que le amo cuando en vez de criticar a la gente del mundo, voy a orar por las personas del mundo. Voy a interceder por las personas del mundo. Voy a rogar para que la misericordia les alcance, y voy a dejar de usar mi lengua, mi boca, de manera negativa, y probablemente estoicamente o epicureamente
que serían las ramas filosóficas que le decían cómo ser feliz y dejar de ser menos estúpido al ser humano, cuando la verdadera forma de realmente ser feliz y tener gozo es siendo y viviendo como Cristo. Y eso no significa que no suframos, eso no significa que no tengamos problemas, eso no significa que no tengamos que rogar al Padre para que nos proteja, para que nos libere, para que nos ayude a sanar de nuestras enfermedades. Y Dios tiene 3 respuestas: sí, no o todavía no. Y las 3 son respuestas. El no es una respuesta. Pero cuando yo pienso maduramente y no carnalmente, no me desanimo por la respuesta de Dios, sino que encomiendo toda la causa al que juzga justamente, a Dios. Corinto era una congregación con todas las cualidades y todas las capacidades que usted se pueda imaginar. Errada en su conducta, errada en su forma de resolver. Para cerrar esta charla, ahora vengo a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo nos conducimos nosotros? ¿Como carnales o como espirituales? Piense en su última forma de explotar y reaccionar. Piense en su último alegato. Piense en su último momento en el que quiso buscar un responsable o un culpable. ¿Cómo lo hizo? ¿Como espiritual o como carnal? Yo debo de reconocer la realidad y debo de saber dónde está lo malo y dónde está lo bueno. Eso se llama discernimiento. Yo debo de saber si algo debo de decirle, no, esta conducta no se tolera, pero debo de hacerlo con espíritu de dominio propio. Porque cuando las emociones saltan para yo convencer a la persona que está al frente mío que se está equivocando, a través de mi alegato, a través de mi lengua y a través de mis impulsos, soy un cristiano carnal. Pero cuando yo vengo y trato de mostrarle, no convencer, mostrarle a la persona lo que Jesús dice, no lo que yo digo, que debe hacerse para agradar al Padre, entonces yo estoy conduciéndome como un cristiano espiritual. Porque estoy empezando a actuar con la mente de Jesús. Y algún día tenemos que empezar a actuar con la mente de Jesús. Y dejar de ser menos soberbios, menos vanidosos, menos orgullosos. Y empezar a conducirnos como Cristo. Y escuchar las palabras de Pablo que nos resuenen, que no se propuso predicar otra cosa más que al crucificado. Y predicar al crucificado significa renuncia, porque por eso está crucificado. Y por eso él dice, cada uno tome su cruz y sígame. Tomar la cruz y seguirle no es echarse los problemas encima, es renunciar a mí para dejarle el juicio al que juzga justamente. Espero en el nombre de Jesús que esta disertación de hoy haya ministrado sus vidas y haya ministrado mi vida también, para que empecemos a caminar un poquito más como personas maduras en la fe y dejar de estar excusándonos en los demás o en las circunstancias o en los actos, y empezar a analizar realmente mi cuota de responsabilidad en lo que está pasando. ¿Quién escogió la ropa que usted se puso hoy? ¿Quién escogió los zapatos que se puso hoy? ¿Quién escogió las palabras que ha usado usted hoy durante todo el día? ¿No fue usted mismo? ¿No es usted misma la que escoge las palabras y la forma en que reacciona? De la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que responsabilizarnos por lo que cada uno de nosotros escoge y dejar de echarle la culpa a los otros por lo que nosotros decidimos.
A veces la mayoría de la gente, y vuelvo y repito al inicio de esta charla, hay gente que le echa la culpa al esposo de su vida y la esposa le echa la culpa al esposo o viceversa de su vida cuando escogieron a esa persona. Que tal vez no era la misma persona ahora que la que escogieron, pero en el proceso, en el camino, usted puede escoger sus palabras y decir no. Así no camino. Cuando usted tiene una amistad que le traiciona, usted puede decir, no, así no camino. Cuando usted tiene un vecino que lo ofende, usted puede decirle, así no camino. No es que no lo pueda decir. Jesús dijo, ¿por qué me pegas? No predicaba en el templo yo. Y ahí no me prendiste, no me arrestaste. Básicamente le estaba diciendo, así no camino. Pero no lo dijo con ira, sino lo dijo con amor. La diferencia la marca no es lo que digo, sino cómo lo digo. No es lo que hago, sino cómo lo hago. ¿Lo hago maduramente o lo hago inmaduramente? ¿Has hablado, le dijo Job, a quién? A su esposa, como una fatua. O sea, has hablado como una no creyente. Y nosotros a veces nos comportamos como no creyentes. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a pedir al Señor que ahora que hemos escuchado eso, nos ayude a reflexionar el resto del día, el resto de la semana, y que eso que Dios depositó en nuestra mente y en nuestro corazón nos ayude a pensar antes que abrir la boca. Y que cuando abrimos la boca y actuamos, empecemos a examinarnos a nosotros más que a los demás. Usted no encuentra a Pablo diciendo que examinen a los otros. Examínense a sí mismos. Porque todo el juicio empieza por casa. Y cuando el juicio empieza por casa, significa que empieza en mí mismo. Antes de hacer un juicio hacia afuera, tengo que hacer un juicio hacia adentro. O sea, vea la viga que está en su propio ojo y después fíjese en la paja que está en el ojo de tu hermano. Pero a veces nosotros queremos ver a través de la viga y es imposible ver y juzgamos mal. Juzgamos como cristianos carnales y no como espirituales. No es que no juzguemos, sino que el juicio sea justo. Y para hacer un juicio justo nosotros tenemos que tener autoridad moral para ejecutarlo. Si no hay autoridad moral para ejecutarlo, mejor soltemos la piedra y vayámonos a nuestra casa a pensar y a reflexionar en lo que estamos haciendo. La única forma en que podamos lanzar la piedra es que nosotros seamos inmaculados. O por lo menos consecuentes con lo que estamos diciendo. Y si acusamos a la otra persona de algo, analicémonos primero nosotros mismos y reconozcamos en nosotros mismos lo que estamos acusando. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta mañana. Te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a poder reflexionar sobre estas palabras de vida. Que nos ayudes, Santo Dios, a poder analizarnos. A poder dejar de vernos, Señor, como las personas que pueden marcar la dirección de otros. Ayúdanos a poder entender que tú eres, Señor, el que marca el camino. Que tú eres el guía, que tú eres la puerta, Señor. Que tú eres la consolación, la misericordia, el Salvador, el amor. Y nosotros solo somos luz que te refleja, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver que si no tendríamos luz, ni seríamos sal si no fuera de ti. Que si hay algo que sale bien de nosotros es porque viene de ti. Y en lugar de sentirnos mejor, Santo Dios, ayúdanos, Señor, a sentirnos privilegiados, amados y perdonados. Y así podemos ver un poquito mejor. Ayúdanos a comportarnos como personas maduras y ayúdanos a alejarnos de la carnalidad, de la inmadurez, para así poder, Señor, algún día, si es posible y si te place, escuchar tu hermosa voz cuando nos diga: venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor.
y que no nos encuentres como creyentes que tengamos de qué avergonzarnos. Ayúdanos a que nos encuentres, Señor, con las lámparas listas, encendidas y con extra aceite, Señor, para no tener que pasar por el aprobio y la vergüenza de que nos digas: apartados de mí, hacedores de maldad. En tu nombre, Jesús.